Pides. John, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Albarracín, frente a la CIDH en Estados Unidos, le decía, le contó, a quién le contó, cómo le contó el tema del mercurio en el tema de la explotación del oro en el país. Lo escuchamos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza un periodo de sesiones cada 4 meses, aproximadamente 3 veces al año, donde en estas audiencias, la mayoría de los casos realizadas en Washington de forma presencial, recibe a organizaciones de derechos humanos para justamente recibir información sobre vulneraciones a derechos humanos, pero también participan de estas audiencias representantes del Estado para justamente tener la contraparte y en base a eso tener una información mucho más objetiva de la situación, ¿no? El día de ayer justamente ocurrió una audiencia de carácter regional sobre la situación de la minería ilegal y los impactos en los derechos humanos en varios países de la región. Estábamos de Bolivia, Nicaragua, estábamos de Perú, estábamos de Venezuela, ¿no? Lo importante de esta audiencia era hacer esa relación entre los impactos de la minería en los derechos humanos, pero también en la situación democrática de estos países. En esta audiencia no participó el Estado, pero sí participaron otras organizaciones de derechos humanos de la región y también participaron las principales autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Bolivia, el Centro de Documentación e Información Bolivia, institución a la que yo representaba, pudimos presentar información relativa a los impactos en los derechos humanos por la contaminación por mercurio. Hemos presentado esta información ante la Comisión Interamericana y hemos expresado nuestra profunda preocupación. También hemos expuesto los datos duros que tenemos sobre esta temática, ¿no? El grado de envenenamiento por mercurio en comunidades indígenas y también la influencia tanto política como económica que tienen las cooperativas mineras y la intención de estas cooperativas de seguir entrando a territorios y áreas protegidas, pero también de seguir envenenando a las comunidades indígenas en nuestro país. Bien, a ver, sabemos que el informe dice 7 incluso veces más de lo permitido en el tema del mercurio, pero que este informe no solamente ha sido dado por Bolivia, había otros países también en esta reunión que han informado sobre el mismo tema. ¿Ha podido hacer de repente una comparativa? ¿Cómo está el tema a nivel regional? Es una problemática muy importante que, por suerte, las instituciones, los organismos internacionales ya están tomando mucha atención. En Nicaragua, por ejemplo, existe también un envenenamiento por mercurio de comunidades indígenas, existe un incremento de la minería del oro en territorios indígenas y áreas protegidas, pero hay un vínculo muy fuerte entre la contaminación por mercurio, pero también la comercialización del oro con el mantenimiento de un régimen dictatorial que es el de Daniel Ortega. Es decir, Daniel Ortega recibe insumos, recibe dinero de la comercialización del oro para mantener su dictadura. Y esta misma dinámica la tenemos en otros países, en el caso también de Venezuela. Eh, Maduro mantiene gran parte de su aparato represivo a través justamente de la minería ilegal y también de la minería del oro. Y lo mismo en algunos países que si bien no son dictaduras como en Venezuela o Nicaragua, pero sí tienen tendencias autoritarias. Entonces, hemos podido observar que el oro y la comercialización del oro no solo implica un daño medioambiental y un daño a los pueblos indígenas, sino también sirve en algunos países como un sostén de regímenes dictatoriales y o autoritarios. Ahora, en el caso de Bolivia, y eso también lo han expresado los otros países, eh, la situación es probablemente un poco más preocupante. ¿Por qué? Estos países, entre estos algunos como Perú, están haciendo esfuerzos que debemos reconocer, esfuerzos importantes para regular el uso del mercurio, para un poco detener esta crisis de envenenamiento por mercurio y tratar de tener reemplazos o buscar otras alternativas. ¿Quién frustra estos esfuerzos de los otros países de la región? Bolivia. ¿Por qué? Bolivia es el primer importador de mercurio en el mundo, no en la región, en el mundo.
y Bolivia es el principal, es el centro de tráfico ilegal de mercurio en la región. Es decir, que países como Ecuador, países incluso como Venezuela, países como Perú, como Colombia, están haciendo esfuerzos para un poco decir, oigan, esperen un momentito, está bien, aceptamos el uso del mercurio y la minería aurífera, pero tratemos de regular porque al final de cuentas envenena a la gente. Y Bolivia frustra estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el centro de tráfico ilegal de mercurio. Entonces, eso lo han reconocido los demás países. Entonces, la situación de Bolivia es, podríamos decir que es peor a comparación de los otros países sobre esta A ver, temática. la situación de Bolivia es peor en comparación a otros países. Esta conclusión saca después de haber escuchado a los otros países en el mismo lugar, doctor. Totalmente, porque así fueron expresiones, a diferencia de cada país tiene una problemática específica sobre la minería, ¿no? Como lo he mencionado, en Nicaragua está muy vinculada con la dictadura de Ortega, lo propio con Venezuela, lo propio con Perú, pero hay un consenso en todos los países sobre la participación negativa de Bolivia. Algunos países se han dado cuenta, incluso en gobiernos dictatoriales, se dan cuenta que es malo para su población porque al final de cuentas se están envenenando. Entonces hacen algunos esfuerzos para regular el uso del mercurio. Pero estos esfuerzos son quebrados, son en vano. ¿Por qué? Porque igual les entra de contrabando el mercurio. ¿Y de dónde sale este mercurio de contrabando? Del único país que no tiene las regulaciones necesarias y suficientes, que es Bolivia. Entonces, por eso, imagínate, si Bolivia ya está envenenando a la región, los otros países dicen, pucha, si Bolivia nos está envenenando, imagínense cómo está envenenando a su población. Por eso es que la situación de Bolivia Qué duro, doctor Albarracín. O sea, Bolivia está envenenando a la región. Eso es lo que se dice de Bolivia en los otros países. y no lo digo yo. Eh, Esta expresión de Bolivia es el centro de tráfico ilegal de mercurio en la región no son palabras de Franco Albarracín ni del Centro de Documentación e Información Bolivia. Son palabras de Marcos Orellana. ¿Quién es Marcos Orellana? El relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Notando aquí el nombre, porque esto es muy importante. Marcos Orellana se llama el relator. Wow. Está envenenando a la región. Qué duro. Qué duro, doctor. Doctor Albarracín, usted se queda en Estados Unidos. Tengo entendido que tendrá otro encuentro con gente de la CIDH. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a hacer usted? John, la audiencia que tuvimos el otro día es una audiencia regional que implicaba la participación únicamente de sociedad civil, por ese carácter regional, ¿no? Y la Comisión Interamericana. Pero la audiencia de hoy, a las 3 de la tarde, hora de Bolivia, en Washington, D.C., es sobre independencia judicial. Esta no es regional, esta es específicamente sobre Bolivia. Y vamos a hablar sobre la crisis de la justicia en Bolivia. Van a participar otras organizaciones de derechos humanos también con un trabajo muy importante en Bolivia, pero ojo, también va a participar el Estado boliviano con representantes del gobierno, ¿no? Posiblemente estará la Procuraduría, miembros del Ministerio de Justicia, miembros de la representación de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, pero va a estar ahí presente el Estado para también dar su posición, su criterio. Pero también vamos a estar miembros de la sociedad civil para expresar ante la comisión, que va a estar ahí al medio, sobre las problemáticas, las consecuencias en los derechos humanos de esta crisis judicial. Esto ocurre hoy a las 3 de la tarde y recomiendo a la población que pueda seguir las audiencias en vivo, las van a poder seguir desde la página oficial de Facebook, Twitter y YouTube de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ojo, esta es una audiencia estrictamente sobre Bolivia, ya no es una audiencia regional, es una audiencia estrictamente sobre Bolivia porque ya abarca temáticas muy importantes como la crisis judicial en nuestro país. Doctor, gracias, le agradezco por esta información. A ver, muy interesados en escuchar. ¿Hay alguna grabación sobre lo que dijo Marcos Orellana, relator de las Naciones Unidas, por esto que nos parece realmente muy duro, muy duro? John, no solo hay grabaciones, sino hay entrevistas escritas que Marcos Orellana fue invitado por el Centro de Documentación e Información Bolivia el año pasado a un evento académico y fue en la Universidad Mayor de San Andrés y él otorgó entrevistas a algunos medios de comunicación y estas expresiones las repitió ante estos medios de comunicación, pero también las dijo en otros escenarios internacionales. Yo con todo gusto puedo compartir esta información
porque es algo muy contundente y algo muy cierto, que ya lo dijo Naciones Unidas, ¿no? Y que ten por seguro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ya poco a poco va a ir expresando su preocupación sobre esta temática. Bien, muchas gracias, doctor Albarracín. Un abrazo y buenos días. Hasta luego. Un abrazo, John. Muchas gracias. Tenemos algunas imágenes de lo que está haciendo.